Herodes era el que había enviado a prender a Juan el Bautista y lo había condenado en una cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien Herodes se había casado. Juan Bautista le dijo a Herodes: no está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan el Bautista y quería acabarle la vida, pero no podía, pues Herodes le temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Quedaba perplejo cuando le escuchaba hablar y lo escuchaba con agrado. El día llegó cuando Herodes, en el cumpleaños, dio un banquete a los tribunos de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó, y le gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y te lo juro, te lo daré. Salió la muchacha y le preguntó a la mamá: ¿qué puedo pedir? Y la mamá le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 17 al 29. Quien es mártir defiende la verdad y defiende la fe con su propia vida. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 29 de agosto, año 2026. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy el martirio de San Juan el Bautista, precursor de Jesucristo, llamado a preparar los caminos de Dios, tal como lo había dicho en el siglo VIII a.C. un profeta llamado Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan fue condenado a muerte por decir la verdad y denunciar las conductas que no deben ser. San Juan el Bautista se le celebra el nacimiento, se le celebra la muerte. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia, le recordaba al mundo católico que la memoria del martirio de Juan el Bautista se remonta a la dedicación de una cripta de Sebaste en Samaria. A mediados del siglo IV ya se veneraba la cabeza de Juan el Bautista. Después el culto se extendió a Jerusalén, a las iglesias de Oriente y a Roma con el título de Decapitación de San Juan el Bautista. También aparece un libro muy importante en la Iglesia Católica que se llama el Martirologio Romano. Hace referencia a un segundo hallazgo de la reliquia de San Juan el Bautista, transportada por la ocasión a la iglesia de San Silvestre en Campo Marzio, en Roma. Estas pequeñas referencias nos permiten comprender cuán antigua y profunda es la veneración de San Juan Bautista. Martirio de San Juan el Bautista. Una persona asume el martirio por defender la fe, defender la verdad, defender lo correcto. Entonces nuestro tema que nos pide la palabra de Dios para hoy sábado es dar testimonio de la verdad. Y así explica el Catecismo de la Iglesia Católica lo que es el martirio, en qué consiste exactamente el martirio: dar testimonio de la verdad. Y así cuando leemos, esa es la primera máxima para hoy,
el martirio es dar testimonio de la verdad. Leemos los libros en la Iglesia Católica y nos cuentan la historia de cantidad de mártires, de personas que guardaron una conciencia limpia ante Dios y ante los demás y defendieron la fe. Es el testimonio de la fe con las palabras y con las obras. Vamos con la segunda máxima para hoy sobre el martirio de San Juan el Bautista. El martirio es el supremo testimonio de una persona ante la verdad y ante la fe, que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado y da testimonio de la verdad y de la fe. Soporta la muerte con fortaleza. San Ignacio de Antioquía hablaba del martirio como la semilla para cantidad de cristianos. Semilla para cantidad de cristianos. Todo testimonio ante la verdad y la fe provoca el martirio. Darás testimonio siempre delante de Dios y delante de los demás. No perjurarás, sino que cumplirás con tu testimonio. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 33. El mártir defiende la verdad y defiende también la fe. San Juan el Bautista es nuestro personaje para hoy. El martirio enseña el valor, la fortaleza, el sacrificio, la perseverancia y la claridad de la misión. A él le encomendaron la misión de preparar al pueblo de Dios para la llegada de Jesucristo y lo cumplió perfectamente. No se salió del espacio que le dijeron. Él debe creer y yo debo disminuir. ¿Cómo lo logró? Dándole el puesto a Dios, no cogiendo el puesto de Dios. San Juan el Bautista nos enseña no ser personas orgullosas, arrogantes, sino que San Juan el Bautista decía, yo debo disminuir y presentarlo a él, que él es el Cordero de Dios, y así lo presentó. Así lo cumplió hasta el último momento en que murió decapitado por sostener la verdad, la ética, la moral, el perfil de un auténtico comunicador de la palabra de Dios. El Papa Francisco enseñaba que el martirio es un servicio y es un ministerio. El Papa lo ubicaba en ese espacio. Es un don de la vida. Detrás de personajes, decía el Papa, como Herodes, Herodías, Salomé, está Satanás. Herodes, Herodías y Salomé. Ahí está Satanás, el diablo, decía el Papa, el sembrador del odio en esa mujer, sembrador de vanidad en una jovencita que salió a bailar, dice el Papa, sembrador de corrupción en un rey que le tocó decir, vayan y decapiten a Juan el Bautista y tráiganlo en una bandeja. Y el hombre más grande, nacido de mujer, terminó solo en una celda por el capricho de una bailarina vanidosa, decía el Papa Francisco, el odio de una mujer diabólica y un rey indeciso en ese momento. ¿Quién es el mártir para la Iglesia Católica? El martirio es el testimonio de la verdad de la fe y designa un testimonio que tiene que llegar hasta la muerte. Da testimonio de la verdad, soporta la muerte mediante un acto de fortaleza, es decir, por ellas llegar hasta Dios, decía San Ignacio de Antioquía en una carta a los romanos. El martirio entonces se funda en la muerte de Cristo y así lo explicó el Papa Benedicto XVI. Cristo es el siervo que sufre, de quien habla el profeta Isaías allá en el capítulo 52.
Cristo es el siervo, es el cordero, es el que asume la redención del mundo, acepta una cruz, muere crucificado por la salvación de la humanidad. Bien interesante para que aprendamos que el mártir es la persona que defiende la verdad, defiende la fe y lo hace con su propia vida. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.